Saludos jóvenes, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema titulado Violencia en el área de trabajo. Hay, como ya hemos conversado, distintos tipos de violencia y vale la pena resaltar que también existen varios escenarios o lugares en donde la misma se puede llevar a cabo. Entonces, vamos a darle continuidad pues al tema de la violencia ahora en este escenario específico. Cuando hablamos de violencia laboral, debemos definirla como una interacción violenta. Obviamente, de lo contrario no se llamaría violencia. En este caso, entre individuos quienes desarrollan este tipo de comportamientos de una manera intencional, específicamente en el área de trabajo. Bien, existen otros tipos de violencia como hemos visto en clases, como por ejemplo la violencia doméstica, pero bueno, una de las características que tiene es precisamente el lugar en donde se desarrolla la misma. Así que desde este punto de vista pues lo podemos ver así. Repito, es una interacción violenta. Veremos en un momento que hay diversas manifestaciones, diversos comportamientos violentos. Esto no abarca únicamente la violencia física, que es lo que usualmente pues tendemos a considerar. Pero igual pues, se llevan a cabo comportamientos de manera violenta entre individuos, como ya he dicho, pues de una manera intencional, específicamente en el área laboral o los lugares de trabajo. ¿Cuáles son algunos elementos de la violencia en el área de trabajo? Bueno, precisamente la manifestación física, que es posiblemente lo más representativo, lo que primero viene a la mente. La parte de la agresión, que queda el moretón, que queda el golpe, que queda la marca de las uñas, etc. Definitivamente sí, es una marca o es algo que evidencia, en este caso, pues la violencia, independientemente del lugar en donde se esté analizando, pero no es lo único, no es el único elemento. También se puede dar el acoso sexual. Esto puede ocurrir cuando los jefes, por ejemplo, buscan coaccionar el comportamiento de alguna persona pues que esté bajo su cargo, pero que involucre desde luego actos relacionados pues a la parte sexual. Quieren forzarla, quieren involucrarla pues de alguna manera. Esto también involucra algunos efectos o produce algunos efectos sobre la salud. En este caso pues las personas pueden tener alteraciones del sueño, pueden tener bajones de peso, pueden tener estar propensos a desarrollar algún tipo de enfermedad, problemas gastrointestinales, por ejemplo. También puede ocasionar esto o involucrar el ausentismo laboral, obviamente porque pues la persona no quiere o no querría estar en el lugar en donde se le violenta de la manera que sea y por ende pues recurre a mostrar quizás con regularidad alguna excusa para no estar, sea alguna excusa médica o no, pero recurriría, en este caso, a esta alternativa, vuelvo y digo, buscando la manera de sobrellevar esta situación. Y desde luego, pues todo esto va de la mano de intimidaciones y amenazas que pueden venir de distintas maneras. En un principio quizás pudiera ser de manera verbal, en otro momento pudiera ser de manera escrita, pero en la actualidad incluso pues la persona puede toparse con estas dos alternativas que acabo de mencionar, pero también puede ser pues a través de algún servicio de mensajería o algo parecido. Lo cierto es que la intimidación y las amenazas
muy posiblemente van a estar presentes cada vez que se hable sobre violencia. En este caso, pues algunas características que cabe resaltar son, por ejemplo, el abuso de poder. Eh, Obviamente, pues el jefe en este caso, o un superior, un supervisor, un gerente, que incurre en este tipo de comportamiento, pues va a hacer uso de sus capacidades administrativas para pues eh, sobrellevar algún tipo de comportamiento violento. En este caso pudiera darse alguna alteración con respecto al horario de trabajo, la omisión de algún horario de comida, el no darle algún receso a las personas. um, Puede haber una presión psicológica también, la redacción de algún llamado de atención, a pesar de que es algo mínimo, etc. Y vuelvo y digo, eso puede darse por papel, puede darse también a través de un sistema de mensajería instantánea, como WhatsApp y demás. Así que el abuso de poder, pues, creo que está bien comprendido ya. También pudiera interpretarse como un acto violento el excluir o someter a una persona, precisamente, pues todos se fueron al día libre o al día del aniversario de la empresa y dejaron a esta persona eh, desarrollando alguna labor. Pero no porque no pudiera agregarse, sino porque pues, se hace con toda la delimitación, con toda la intención de hacerlo. En este caso también, pues como les mencioné, pueden darse de distintas manifestaciones, de diversas manifestaciones, muchas maneras. Lo cierto es que eventualmente acaba generando daño emocional, porque pues la persona se siente, como mencioné hace un momento, excluida, sometida, mal, presionada, en general pues sintiendo molestias a nivel emocional, porque pues eh, definitivamente pues a nadie le gusta sentirse así excluido, rechazado o no formar parte de un grupo en un momento dado. Esto no discrimina sexo, esto no tiene nada que ver con que el jefe sea varón únicamente, también se dan casos en los que las damas son las que acaban um, incurriendo en este tipo de comportamientos. Así que en general, pues, no importa el sexo, esto no discrimina sexo. Y bueno, ocurre por distintas posibles razones. Eh, Llámese un problema de autoestima de la persona que suele violentar o el agresor. Puede alguna carencia, pues a nivel psicológico, pudiera darse también, bueno, que sea o que esto obedezca algún tipo de patrón um, previamente aprendido. Eh, son muchas las razones, las posibles razones por las cuales se pueden dar. E independientemente de ello, me parece importante pues que el caso, una vez se aborde, se vea desde una perspectiva única, porque aunque en general las razones pudieran eh, parecer que aplican para todos los casos, no siempre aplican, y si aplican no es eh, como un dibujo calcado, no va de la mano de características puntuales, pues. Entonces, a fin, perdón, de brindar algún tipo de asesoría, algún tipo de ayuda, etcétera, sí es importante ver cada caso de manera individual. Es importante también resaltar con respecto a las características, pues que estos actos tienen una duración, una repetición, una intensidad. Es muy posible que la duración, pues, bueno, va a depender de hasta dónde aguante la víctima. La repetición, pues, va a depender también de quizás eh, los efectos que el agresor note en la víctima. Quizá quiera entonces intensificar sus acciones, quizá repitiendo algún tipo de comportamiento, quizá cambiándolo por algo mucho más complejo, mucho más elaborado, mucho más pesado. Pero al final, bueno, lo que se busca es el mismo objetivo, pues, en este caso con respecto a la víctima. Desde luego que esto involucra intencionalidad,
sí, ya lo hemos mencionado anteriormente, la persona busca hacerlo con toda la intención, el agresor me refiero. Algo curioso aquí también es que la violencia laboral, este tipo de comportamiento puede ser ejercida en grupo o de manera singular. Obviamente cuando es ejercida en grupo, pues hay un impacto psicológico mucho más relevante en la víctima y bueno, posiblemente cuando haya algún tipo de acción de vuelta, dependiendo pues de los lineamientos que tenga en ese sentido la empresa, si tiene, indiscutiblemente pues el eco va a ser mucho mayor. Pero bueno, eh, vuelvo y digo, la violencia en este caso puede ser ejercida así, en grupo o de manera singular. Muchas veces se pueden involucrar conductas disimuladas, ¿no? El yo no fui, ajá, le eché sal en el café y no sé, y tuviste algo, no, yo no vi, tuviste quién se llevó tal cosa de mi escritorio, no, no sé, no sé, y quizás fue la misma persona, o si vio, pero no forma parte del grupo que está siendo violento, o simplemente pues disfruta a partir pues de la situación que esté viviendo la víctima. Pero bueno, en cualquiera de los casos, repito, pueden darse conductas así, disimuladas. Precisamente si hablamos hace un momento sobre la duración, la repetición y la intensidad, tenemos que considerar pues que este tipo de comportamiento pudiera darse de manera sistemática y progresiva. Sistemática implica una serie de pasos específicos, mientras que lo progresivo se refiere a que va en aumento de hostilidad. Precisamente, pues, con respecto al siguiente punto, esto involucra conductas hostiles. El hecho de que alguien de repente deje de hablarle a otra persona, aunque no le esté levantando la mano, aunque no le esté metiendo un golpe o dando un golpe y tal, sí involucra un tipo de conducta hostil. Esos comportamientos hostiles pueden incluir, pues como mencioné, limitar la comunicación. El no te hablo, no te quiero hablar, me guardo silencio, te doy la espalda y me voy, a pesar de que tengas una pregunta, a pesar de que seamos compañeros de trabajo y de departamento, incluso o de oficina. Así que muchas veces, repito, la comunicación se limita. También se limita el contacto social. Esto se refiere a que la persona, pues el agresor, evita entrar en contacto incluso visual eh, con el compañero que es víctima pues, de este tipo de violencia, a fin de pues, no propiciar ningún tipo de interacción. Muchas veces se puede dar un desprestigio personal, el agresor va donde otros, comenta, este no hizo esto, no hizo aquello, se equivocó así, se equivocó. Y como sea, en cualquiera de esos comentarios, pues desde luego se da, se da un desprestigio a nivel personal bueno, eso sería más profesional. A nivel personal sería más el tema de que si vino peinado así, si fue peinado así, si llevaba una camisa de X marca o si eh, alguno de los atuendos se veía desgastado, no sé, cosas como ese tipo de elementos que se resaltan de lo que podría considerarse pues como un desprestigio personal. El profesional, bueno, ya lo he mencionado con respecto a la labor que se realiza. Y bueno, en algunos casos, pues incluso se llega a comprometer la salud. Si dejan a la persona encerrada en algún lugar, eh, si le esconden algún tipo de medicación o alguna cosa, en todos esos casos se puede llegar a comprometer la salud de la víctima. En cuanto a la tipología o los tipos de violencia laboral, pues las mismas pueden ser ascendente, horizontal o descendente. Hablamos de una tipología de violencia laboral ascendente cuando el nivel jerárquico, o más bien cuando la violencia se da desde un nivel jerárquico inferior a uno superior. Esto no es muy común, sin embargo, puede darse en algunos casos. Como se pueden dar muestras de arrogancia luego de un ascenso, eh, puede darse una omisión de información, puede haber un cambio con respecto a la actitud y bueno, como sea, la violencia se manifiesta.
puede ser horizontal cuando se da entre compañeros, o sea que hay una misma entre compañeros. Hago la aclaración. Si unas personas están trabajando en una empresa y todo se divide desde el punto de vista jerárquico, el gerente, así como la última persona en en esa pirámide jerárquica, son compañeros de trabajo. Pero acá estamos puntualizando con respecto a cuando están en un mismo nivel. Entonces, el tipo de violencia va, digamos, hacia los lados, pues personas que están en un mismo nivel, y bueno, para izquierda o para derecha, pero siguen estando en un mismo nivel, pero también al mismo tiempo siguen siendo compañeros de labores. Eh, y es descendente en este caso cuando el nivel jerárquico, que muchas veces esto sí es más común, mucho más común, cuando la violencia va de un nivel jerárquico superior a uno inferior. Esto, repito, es lo que se suele dar de manera más común, por así decirlo, en donde pues el agresor, estando más arriba jerárquicamente hablando, pues se vale de sus capacidades administrativas para pues crearle un mal rato a alguien o a varias personas en un momento dado, pues porque también eso se pudiera dar. Si resaltamos las etapas de la violencia laboral, bueno, acá podemos hablar de la fase del conflicto, que es donde se da el conflicto. Pero muchas veces esto obedece a distintas razones, pero es solamente de un lado. O sea, muchas veces las personas, las víctimas de violencia laboral, quizás no saben que están generando algún tipo de conflicto o algún tipo de reacción en la otra persona que acaba convirtiéndose en su agresor. Bien, entonces, pero como sea, es en ese punto en donde todo esto surge, todo esto de la violencia. Eh, Luego hay una etapa en donde se da una estigmatización, en donde ya el agresor quizá ha tipificado a la persona de una X manera y ha pensado ya, bueno, voy a comportarme o voy a llevar tal estrategia adelante, como por ejemplo el aislamiento, aislar a la persona, perdón, a la víctima o algún otro tipo de comportamiento dado. Luego sigue la etapa de la intervención empresarial, en donde en teoría pudiera darse pues una solución positiva, pero también pudiera darse una solución negativa. Todo esto va a depender desde luego de procedimientos y principios que tenga la institución o la empresa para sobrellevar pues este tipo de situaciones. Em, Algunas veces pues las empresas no cuentan con nada para esto. Muchas veces optan por despedir alguna de las partes, quizá al que tenga menor rango jerárquico, es lo más común. Pero bueno, en otros casos optan, muy contados casos optan por salir, vamos a decir así, o cesar a la persona que tiene más rango jerárquico. A veces también optan por despedir a la persona que tiene menos tiempo dentro de la empresa y cosas como esa, pero bueno, esto realmente me parece a mí no resuelve la situación. Después puede venir alguien y pueden darse situaciones similares, si no es que casi idénticas. Entonces, vuelvo y digo, realmente yo pienso que esto no resuelve nada. Pero bueno, en otros casos quizás se pudieran limar asperezas y bueno, llegar a una solución positiva. Ya pues posteriormente va a haber una migración o exclusión, en este caso pues sí hay un impacto negativo. Algunas personas si no encuentran una solución preferirían en todo caso pues presentar una renuncia y buscar otro lugar en donde laborar. Esto sería ya el abandono de la víctima, o sea, ya deja eso así. Quizá haya hecho varias denuncias, quizá haya hablado con personas pues de un mayor poder jerárquico, pero no ha habido ningún tipo de respuesta, entonces pues optan por continuar su vida profesional entonces en otro lugar.
La violencia en el área de trabajo pues involucra perfiles y factores de riesgo. Por ejemplo, están los rasgos de psicopatología agresiva, en donde las características son propias de una personalidad narcisista o paranoide. Es decir, las personas um, consideran o más bien tienen ideas grandiosas de importancia, existen fantasías ilimitadas de éxito y poder, también necesitan o hay una necesidad de admiración, de aplausos, de reconocimiento. Esto los lleva entonces a una actitud arrogante, un comportamiento propio de la arrogancia. Indiscutiblemente pues hay una baja capacidad empática para poder trabajar en equipo, para poder entender las situaciones de otras personas, eh, y bueno, en general sobrellevar la labor que como grupo y como compañeros de trabajo pues habría que hacer. En este caso, desde luego, hay pobres relaciones interpersonales, pero es que, obvio, si esta persona, o sea, me refiero a un agresor, ¿no? Con estos rasgos narcisistas y o paranoides, si esta persona necesita aplausos, necesita esa admiración, esa adulación, pues solamente va a estar esperando recibir eso, no va a estar buscando fomentar relaciones interpersonales sanas. Ahora, llega un punto en donde se empieza a desarrollar una desconfianza hacia los demás. Piensa que de repente le quieren hacer daño o algo parecido y empieza pues a desarrollarse estos comportamientos paranoicos de que me están persiguiendo, me quieren hacer daño, están hablando de mí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esto lleva entonces a que la persona pues acabe interpretando de manera desacertada eventos que posiblemente pues son completamente aislados o no tienen nada que ver con él o ella. Simplemente son eventos neutros, como dice acá en la pantalla, aislados, pero se dan. Y la persona pues lo malinterpreta y bueno, posiblemente entonces a partir de su mala interpretación pues tomará la decisión de cobrársela a alguien a través de la violencia en el lugar de trabajo. Muchas veces cabe resaltar que estas personas que son narcisistas y o paranoides y que son los que ejercen algún tipo de presión o son los victimarios o los agresores, como lo quieran llamar, muchas veces gozan de un perfil mediocre. Eh, Padecen de algo que se le llamaría síndrome de mediocridad inoperante activa. O sea, en su afán de conseguir aplausos y reconocimiento, muchas veces descuidan las labores que tienen que desarrollar, muchas veces son conscientes de ello y acaban pues volcando todas sus obligaciones sobre quizá la víctima o sobre otras personas y son otros los que acaban haciéndole el trabajo. En este caso pues esa mediocridad los vuelve inoperantes y a eso es que me refiero. Eh, Todo esto que desde luego, pues a raíz de que hay deseos de notoriedad, quizás si hay algún tipo de envidia con respecto a personas recién graduadas que han llegado por ahí, a quienes le temen que le vayan a quitar el puesto de trabajo, etcétera, etcétera, quizás pues es lo que pudiera en un momento dado también fungir como motor en este tipo de actitudes y o comportamientos, ¿verdad? Y muchas veces, pues a través de toda esta manera de comportarse, de ser y actuar, más bien lo que la persona pretende es encubrir las limitaciones laborales. Esto cuando no se habla otro idioma, cuando no hay habilidad para desarrollar una X o Y tarea. Así que, pues, eh, este comportamiento violento, vuelvo y digo, sirve muchas veces para encubrir limitaciones laborales. Bien, en este caso entonces las víctimas de comportamiento laboral suelen ser muchas veces, no estoy diciendo que sean todos los casos, sino que muchas veces suelen ser personas eficaces, pero al mismo tiempo son personas vulnerables, porque um, de repente confían, van con la idea de que sí, yo lo que quiero es trabajar, yo quiero ascender en la empresa, yo quiero tener más responsabilidades y eventualmente quizás gozar con esto de una mejora económica en el salario, etcétera.
Y bueno, son vulnerables a raíz del exceso de confianza, a raíz de brindar algún tipo de información que los compromete, etcétera, etcétera. Entonces todo esto los vuelve una persona vulnerable, quizás también por no tener eh, poco tiempo, quizás por tener poco tiempo en la empresa o tener poca experiencia en las labores que se realizan o en el puesto donde fue asignado y tal. Todo eso los puede volver en un momento dado personas vulnerables dentro de la organización. Y bueno, por otro lado, los agresores tienden a percibir, independientemente de todo, a estas personas como entes que amenazan su continuidad dentro de la empresa o que amenazan de alguna manera su, entre comillas, bienestar psicológico. ¿Ve? Y es lo que es una de las razones que acaba entonces convirtiendo a estas personas en víctimas de violencia laboral. Algunas consecuencias en las víctimas de violencia laboral son, por ejemplo, el estrés crónico. La persona se acuesta, no duerme bien, no descansa y cuando se levanta está igual de cansado. Se mantiene la tensión, por ejemplo, en el área sobre los hombros. En algunos casos se pueden dar también manifestaciones cognitivas, es decir, la persona puede olvidar algunas cosas, se le afecta la memoria, eh, va a trabajar y dejó el celular en casa o dejó el carnet que le identifica dentro de la empresa o se le olvidó realizar algún tipo de procedimiento del cual está encargado. Entonces, a todo esto nos referimos con síntomas cognitivos. O está desconcentrado, no presta atención, tiene que, no sé, pedir que le repitan nuevamente una instrucción, etc. Bien, pueden darse muchas veces cambios de personalidad. Con esto nos referimos a que la persona, pues, en vez de ser alguien pasivo, pues acaba volviéndose una persona iracunda o una persona agresiva. Puede volverse, pues, o más bien puede experimentar una irritabilidad en cuanto a sus estados de ánimo. Pero es que, obviamente, si la persona no descansa bien, va a andar irritado. Y eso, con el paso del tiempo, puede conllevar un cambio de personalidad. Recordemos que la personalidad de una entidad que no es palpable, sin embargo, puede volverse evidente y esto puede involucrar desde luego cambios en el comportamiento. Se pueden presentar síntomas psicosomáticos, perdón. Esto es que la persona se siente enferma, aunque bueno, vuelvo y digo, si la persona no duerme bien, eventualmente se va a enfermar. Si la persona no come bien, eventualmente se va a enfermar. Si altera los horarios, como esos mismos, los de descanso y los de alimentación, la persona, si no tiene suficiente cuidado, pudiera llegar a enfermarse. Vamos, de repente un día no comimos a las 12, sino a la 1 de la tarde, quizá eso no va a haber repercusión. Pero si ya hoy comemos a las 12, mañana a la 1, pasado no comemos, el siguiente día nos llenamos en exceso, o sea, todo eso va a tener una repercusión. Entonces, en este caso, pues van a haber síntomas psicosomáticos como dolores de cabeza, mareos, la creencia de que se tiene fiebre, que se está mal y tal, pero muchas veces pues no, realmente no hay una enfermedad en desarrollo, sino más bien todo esto es parte de ese estrés crónico que mencioné al principio. También pueden darse síntomas sociales como por ejemplo la falta de confianza en los compañeros, el problema para interactuar o para desarrollar relaciones interpersonales. Puede haber aislamiento, silencio. Entonces, todas esas son síntomas de índole social que pueden darse pues a raíz de, o que pueden considerarse como consecuencias psicológicas a raíz de la violencia laboral. Algunas estrategias que pudiera presentar la empresa a modo de prevención son, por ejemplo, la definición de metas participativas. O sea, se les puede dar algún tipo de inducción o cápsula informativa, así como también alguna docencia en general que permita pues la interacción de todas las personas que forman parte de la empresa, ¿verdad? En donde además se les dice
queremos llegar a este punto y queremos que todos participen y se les vuelve pues de una manera u otra parte de todo el engranaje. Pueden darse también atenciones a los procesos de reclutamiento y selección de personal un poco más detallados. Por ejemplo, si un psicólogo, sabiendo cuáles son las características o el perfil psicológico que busca para un puesto determinado, puede aplicar durante el proceso de reclutamiento y selección una batería de pruebas, una serie de pruebas que busquen medir las características que se están buscando para una persona que va a desarrollar unas funciones específicas. Entonces, bueno, ya eso es labor, desde luego, del psicólogo. Incluso puede ampliar con respecto a una entrevista, ¿verdad? Y buscar información puntual que le permita, pues, saber si esa persona es apta para desarrollar un trabajo, etcétera, etcétera. Bien, pueden haber también programas de sensibilización y formación, como lo mencioné hace un momento, en donde se hable sobre este tipo de temas y se invite a las personas, desde luego, a formalizar algún tipo de denuncia o a hacer algún tipo de queja, pues que ayude a que en todo caso la situación no se agrave si se llega a dar. También es importante mantener dentro de la empresa políticas informativas y difusión de actuaciones en un momento dado, pues para que todos en general pues tengan conocimiento de cómo se sobrellevaría una situación de estas en caso tal pues de que se busque afectar a alguien de manera violenta. En cuanto a las estrategias de intervención, está, por ejemplo, la detención de la violencia laboral. Esto es quizás pues, por medio de denuncias, eh, pero bueno, hace falta también que la víctima sea valiente y diga en un momento dado, está ocurriendo esto, necesito ayuda, ¿verdad? Pero bueno, en cualquiera de los casos sí es importante esto de detectar y detener los comportamientos violentos de raíz. No estoy diciendo que hay que correr a despedir a las personas necesariamente, pero habrá que ver la situación, claro está, ¿no? Pero eh, hay que detenerlo. Si la organización, a través de, no sé, trabajadores sociales, psicólogos, las personas que estén allí viendo el tema de productividad laboral, etcétera, si ellos no hacen un alto, eh, o solo hacen una pequeña advertencia, pero al final no acaban actuando, esto puede llegar muy lejos. Entonces, hay que detener la violencia laboral independientemente de que no involucre mordidas, arañazos, golpes, ¿verdad? Aunque no sea física. Desde luego que la psicoeducación pues, o la docencia siempre va a ser importante como un método de intervención. Sin embargo, bueno, seamos conscientes de que eso no garantiza nada. Bueno, pero es que en esta vida que no tenemos garantía solo de que vamos a morir, pero aunque esto no garantiza nada, pues es mejor hacer algo, como por ejemplo empezar con esto de la psicoeducación, a esperar después a lamentarnos cuando una situación X se da y o se agrava. Entonces por eso mencionaba que debe haber una respuesta inmediata y un apoyo a las víctimas de violencia laboral, para que se sepa pues que no es algo sin, o sea, que no es una situación a la cual no se le ha dado importancia, porque es importante. Bien, es importante también desarrollar evaluaciones psicológicas, tanto en el proceso de reclutamiento y selección como también a la persona que forma parte de la empresa. Quizá un psicólogo organizacional pues, pudiera hacerlo, quizá pudiera referirse a un psicólogo clínico, pero sí es importante en alguna medida medir qué tan afectada está la persona. Eso solamente con una entrevista psicológica quizás no se logre al 100%, pero sí a través de una evaluación psicológica completa, que va a involucrar desde luego una entrevista, que va a involucrar una batería de pruebas y también la misma observación directa del caso. Es importante entonces desde luego establecer protocolos claros de denuncia e investigación. No es una cuestión de, por ejemplo, de ir y decir soy víctima de violencia. O sea, habría que hacerlo por escrito, quizás,
o quizás habría que buscar algún tipo de asesoría legal, pero en cualquiera de los casos, repito, deben haber protocolos claros de denuncia e investigación. Debe dársele seguimiento a los casos, no es que nada más se tomó la denuncia y ya, pues no, hay que darle seguimiento. Si un trabajador social, por ejemplo, es el que recibe la denuncia, él es el que va a guiar a la víctima a través de todo el proceso, pues, por el que le va a llevar, pero no es una cuestión de que, bueno, te voy a referir con psicología y ya no lo vuelvo, no, que hay que darle seguimiento, porque esto se puede agravar al punto de que puede haber incluso violencia física. Entonces no hace falta llegar a eso, sino que por el contrario hay que darle seguimiento a los casos. Y pues claro, dentro del seguimiento se involucra o se entiende una supervisión periódica del caso, pero también a nivel del clima organizacional. Porque bueno, va a haber un impacto, indiscutiblemente. Así que eh, hay que darle seguimiento, pero también es importante pues saber cómo anda el clima. Quizás luego se pueda desarrollar algún tipo de taller de cuerda, alguna cosa que permita la unificación o mejorar las relaciones interpersonales o alguna situación pues, puntual que se pueda detectar, pero se puede hacer. Entonces por eso hace falta primero que todo desarrollar una supervisión periódica del clima organizacional.